Vale, chicos, estamos grabando. ¿Tú tienes tus notas? Vamos. ¿Tú tienes tus notas? Todas. Yo tengo mis notas. Todo. Arrancamos. Muy bienvenidos Qué relax. a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque Estoy a punto de gritar, pero no. A nosotros. a nosotros. Y hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que desde Suiza, como nuestro viejo colaborador Switzerland. Karl Barth. Pero lo primero y principal, Andrés, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo te ha ido? Todo. Las semanas. ¿Cómo están las nenas? ¿Cómo está tu mujer Bonnie Luen? Guídanos Farfan. Bonnie DNI estudiando. 20. Las niñas bien. ¿Bonnie estudiando? Bonnie estudiando. ¿Qué me dices? A la Tiene vejez viruela. exámenes y trabajos ahora. Mm. Y yo con la tensión muy alta. Eso es como los datos un poco. Es verdad que te ha dicho el médico que no puedes tomar nada de alcohol. Nada de alcohol. Cero alcohol. Ni pan. Como que ni pan. Ni patata. O sea, que ni santa cena ni nada. O sea, si te quitan el pan sea, y te quitan yo- el alcohol, tú ya no puedes sentarte a la mesa. A mí me pilla el médico almorzando esta mañana y me pisa el cuello. Está tu Se he médico de roto un todas sexto. las normas en 20 minutos. Pues no pasa nada. Y yo como... ¿Tú cómo estás? Se te ve mayor. No estoy bien. Estoy triste. Cuéntale a la gente por qué. Porque el otro día Te han diagnosticado. unos fans me han diagnosticado que tengo 48 años. Sí, eso duele. Entonces me estoy planteando seriamente, estoy buscando en la Biblia el tema de si está bien o no ponerse Botox. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué piensas tú, perdón? Antes de Yo creo que... Botox. Me hay que poner Botox en la cara y que no me exprese mucho. Que si no te expresas mucho no tienes o sea, marcas si de... yo pudiese, o sea, sí. hasta en las pupilas. ¿Botox en las pupilas? Sí. Yo todo lo que pueda. Bueno, pues... Si está permitido, si todo me es lícito. ¿Tú qué Yo le me dirías quedo a una con Yo me persona...? quedo con esa parte del versículo. Todo me lícito. Todo me ¿Qué le lícito. dirías a una persona que te echa 48 años? ¿Una maldición? O sea, que le salga un oso, Sí. si es muy bíblica. Qué buena, como la de Eliseo. Claro. Qué bien. Bueno, pues muy bien, yo estoy muy bien. Y ahora sí, vamos a, Vamos a dejarle presentar hablar. Vamos a dejarle hablar. a yo. No, no hables tan rápido. Vamos a dejarle hablar. Solo a es el dejar que se invitado. ría, vamos a dejar Solo que es se el ría. invitado. Solo es el Que invitado. la gente se queja. Es que tardáis no sé cuánto en que hable el invitado. ¿Qué se van aquí? Pues que se desapunten. Claro. Unsubscribe. Bueno, Unsubscribe. muy bienvenido. Tú eres Joel Foster. Sí, gracias. Desde Suiza, pero criado aquí en Yo soy de aquí, España. yo soy de aquí. Es periodista para Más Señas. Lo conocimos, creo que en nuestra adolescencia tardía, puede ser. Estábamos Sí, allí. probablemente. Típico festival de jóvenes, Ahí, dándolo vosotros todo. arriba del escenario y abajo ahí. Eso, dándolo todo. Praxis, San Pedro. Praxis San Pedro. Muy bien. No. Sí. Sí. Hemos pisado. Yo toco el Sí, violín hemos para coincidido, Praxis. Sí, muchas veces. Vamos a ver. Con un buen beat ahí. Joel Foster, tú eres periodista, pero es que además de periodista y de tener buena percha, además tiene gafas, cosa que Eso- es indispensable eso aquí. da puntos. Da muchos Sí. puntos. Y De además. pasta. Las tuyas también de pasta. Las mías son Sí, de pasta. también. Las tuyas no. Pero es otro. Más hipster, las tuyas. Sí, estoy pensando en cambiarlas, pero no sé. Carl Lenz. Mal, Mala referencia. mal. Sí, no. Pero claro, lens de lentes. Claro, Carl iba Lens por ahí, iba es por de- ahí. Es de lentes. Gracias, Andrés. De nada. A ver, el que hace las Solucionado. el que hace las preguntas. Solucionado. El que hace las preguntas. Siguiente, soy yo. vamos a por el siguiente problema. Muy bien, Joel. Además, tú diriges una plataforma digital de información que se llama Evangelical Focus. Sí. .com, y eres un colaborador desde los inicios prácticamente. Formas parte del board editorial de Protestante Digital, que es una de las Sí. plataformas en castellano más importantes de noticias desde una cosmovisión cristiana. Cuéntame un poquito acerca de ti, un minuto para ti. Sí, tu minuto, preséntate tu minuto, para- tu minuto. Pues sí, soy suizo. Soy suizo como Karl Barth y como otros. Como el chocolate, como los relojes, Exacto, como la las Lingui, montañas, los lagos, los como trenes, Heidi, los trenes. el Rolex, Ujú. Roger Federer, cuentas. Los Roger no- Federer, los las no- cuentas. los yo no tenía ejércitos. una cuenta que me abrió mi abuela cuando yo era niño. Como la que guardia del tuve Papa. la tuve que cerrar porque había peligro de que te investigaran cuentas en Claro. Suiza. Yo digo, pero yo soy de ahí. Que había No. 100 francos o que son 90 euros. Francos. Ya hemos tenido Si bastante leva- con un si franco como si para tener levantaran 100. la cabeza. Si levantaran la cabeza los 100 francos. Bueno, tú eres suizo como la guardia del Papa. Vale, ya está. Ya Siguiente. está, vale. Crecido en Cataluña, en un pueblo que se llama Sant Feliu de Guíxols, Y no pasa con nada. una costa muy bonita. Ujú. Eso es Girona. Costa Brava, Girona. Qué bonito, qué bonito. Y nada, de una iglesia de allí, la única iglesia en el pueblo.
Eso también es bonito. Gente muy diferente. ¿Casado? ¿Eres casado? Casado, sí. ¿Con una chica? ¿De mi pueblo? Una mujer. ¿De mi pueblo? ¿De ¿De Alcira? tu pueblo? Sí. ¿Cómo se llama tu pueblo? Alcira. Alcira. Ah, sí, no Sí. fastidies. Hombre, claro, Ruth. Eso a lo mejor bueno. mucha gente no sabe cuál es el pueblo. Bueno, no sé si la Mi pueblo es mencionado a veces. Alcira. Sí, no, Sí, no lo sí. he dicho mucho. Sí. No, me, No, me pero no gusta sabía vacilar. que Ruth era de Alcira. Sí. Yo nací en Alcira también. Este dato importa muchísimo a nuestros podcasters. Adelante. Sí. Nací en el mismo pueblo porque mis padres Escucha, estaban ¿tú de naciste en misioneros. Alcira? Misioneros en Onteñente, que es un pueblo cerca. Estamos siendo muy locales ahora, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Pero yo nací en el hospital de Alcira. Mi y padre después de empezó muchos su años, obra misionera en nací en- Alcira, tío. Es una cuna de. Sí, Pero es que su padre le predica a mi padre en Alcira. Claro. Yo estaba en el limbo de las ideas. Todavía no ha habido acto Alcira, tío. Es que sexual Alcira puede que sea el Silicon Valley del del cristianismo. avivamiento Y, en la costa y mediterránea. de los ganchitos y las pipas de Grefusa. Claro, verdad, Grefusa. tío. Bueno, Hay muchos ya. datos que no le interesan a nadie. Sí, Vale. eres Exacto. periodista y yo quería saber Evangelical Focus Protestante Digital. ¿Cómo Sí. va? Cuéntanos. Pues es una plataforma de noticias. Protestante Digital surge hace más de 15 años. Y .com, estamos diciendo. .com, sí. Y lo que busca es aunar a gente con una visión cristiana, bíblica, pero que sea plural, Ujú. de ¿Se todo puede tipo ser de eso? iglesias. O sea, ¿me estás diciendo que podemos ser plurales en el cristianismo? Sí, yo creo que sí. ¿No ser de pensamiento único? Estamos en una sociedad muy plural. Tenemos que incluir a cuanta más gente que esté dentro del marco de lo que uno quiere transmitir. ¿Cuál es la visión? ¿No? ¿Cuál es la visión de iglesia y sociedad? Ujú. Como iglesia queremos estar en la sociedad, queremos alcanzar a toda la sociedad y queremos hacer un periodismo que refleje los temas de actualidad desde una perspectiva cristiana y ayudar a los líderes de opinión de la sociedad también a ver qué es lo que pensamos nosotros, ¿no? Hay políticos, hay muchos políticos, y lo sabemos porque nos siguen en Twitter o porque hablan con nosotros, que dicen que cuando quieren saber qué piensan los cristianos evangélicos de España sobre la nueva ley X, se meten protestante y se hacen una idea un poco. Me Antes encantaría- teníamos encuestas y ahora la gente ya eso lo hemos dejado un poco, pero Me encantaría una propuesta algún día en el Parlamento de la ley X. Así ya. Sería Tal cual. fantástico. Vale. Bien. Sigamos. Oye, pues es muy interesante lo que estás diciendo y o sea, casi que concuerda con el lema de Academia de la Biblia. Para acercarnos a la Biblia, que la Biblia se acerque a nosotros. O sea, acercar la cosmovisión bíblica a la perspectiva de las noticias. el Vivimos en- puente ese, ¿no? Sí, ese puente, sí, claro. La ventana. Como decía Calvar, ¿no? Dile a la gente que vamos a hablar. Hoy Díselo claro. vamos Cristian. a hablar de política. Política. Ese bajón, ¿eh? Política. ¿Vas a hablar de política? Sí, No, funcionan no sé, todos. funcionan todos. Vamos a hablar de política, y es muy importante porque, claro, queremos acercarnos a este mundo politizado, polarizado, posverdadizado, donde las noticias van y vienen, y por eso nos ha costado, la verdad, contactar contigo, hemos tenido que hablar con tu secretaria, que a su vez ha hablado con su asistente, que tal, Sí. porque queríamos un periodista para hablar de política y Biblia. ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre la política? Y para eso quiero mencionar una frase de Aristóteles, discípulo de Pablo, de Pablo y de Pedro. Discípulo de Platón, discípulo de Platón de la Academia, Academo y todo esto, acordaros, capítulo 1, link aquí arriba. Él decía que el ser humano es zoon politikon, decía Aristóteles, es decir, un animal político. Entonces, ¿qué tiene que decir la Biblia de la política y si es importante para nosotros? Y objetivo de este podcast, cuando terminemos, yo aquí tengo una listita, he hecho una lista de a qué partido votar. Dependiendo O sea, vamos del- a responder a la pregunta, ¿a qué partido tienes que votar? Dependiendo del país, pues yo tengo aquí a Vale. Colombia tengo un partido, Venezuela tengo otro partido. No. Está bien, ¿no? La gente Cuba tiene tampoco. dudas con eso. México, España, Argentina. Entonces vamos a ir diciendo a Venga, qué va, partido va, votar sí, sí. por tal. Política y Biblia. Joel, bienvenido a Academia de la Biblia. Esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la Biblia tiene mucho que decir sobre política, si entendemos política la definición original, que es la involucración en los asuntos de la ciudad, las decisiones que se toman en la ciudad, de la polis. Ujú. En la polis griega. En aquel momento eran unos pocos mayores con barba, libres, que tenían sus esclavos, que no tenían que trabajar y que pues, se podían juntar en la plaza pública para tomar decisiones. Ujú. Hoy en día es algo mucho más evolucionado. Estamos en Occidente. Los cristianos han ayudado mucho a crear lo que es las democracias actuales. Pero yo creo que sí, que tenemos mucho que decir y que la Biblia tiene muchísimo que decir sobre la ciudad. Has dicho algo muy importante. Quizá empecemos por ahí y luego bailamos. Has dicho que las democracias actuales o Occidente bebe mucho de la
de la Biblia para la construcción de las sociedades que tenemos hoy en día. ¿Qué relación hay entonces entre la Biblia y nuestros derechos humanos, por ejemplo? En fin, toda esta Sí, yo creo que estructura. mucho del aire que respiramos, que no nos damos cuenta que está ahí, pero bebe del Antiguo Testamento mucho, ¿no? De los derechos humanos actuales, la libertad, la dignidad del ser humano, la imago Dei, ¿no? La imagen de Dios, todo lo que tiene que ver con la... Pensamos en la economía, hay mucha cosa en Deuteronomio, por ejemplo, que encontramos, ¿no? Hay todos unos capítulos, hay los 10 mandamientos que tienen un poco la Constitución, ¿no? Las leyes básicas, los principios básicos, universales, no solo para Israel, sino que se pueden aplicar perfectamente hoy en día. Sí. Pero después hay todo un desarrollo que hace en esta segunda ley de Moisés para el pueblo cuando entra en la tierra prometida. Y les dicen, estos 10 mandamientos se aplican así. Y después tienes como 14 capítulos del 12 al 26, si no me equivoco, en Deuteronomio, que habla de un código civil, un código penal, ¿no? Cómo se va a castigar las cosas que se hacen mal, cómo se va a ayudar a las personas que están marginadas socialmente, huérfanas, viudas, extranjeros, Sí, pero sacriada. también la protección de la mujer en el matrimonio, por ejemplo. Si se divorcia hay que hacerlo bien y hay que proteger a la mujer, por ejemplo, cosas que hoy en día pues diríamos, esto nos recuerda ¿a qué? A la igualdad, Sí. al feminismo, y hay un montón de cosas que podemos sacar de ahí, de economía, de cómo hacer la guerra, leyes Sí, para la leyes guerra, de... la ciudad de refugio, no tomarse Sí, justicia. la justicia por tu cuenta, el cuidado de la tierra, ¿no? todo el tema jubileo, el liberar de la Sí, esclavitud. el hecho un de que hay montón de cosas. compra-venta, pero hay como, digamos, límites, ¿no? En estas cuestiones de compra-venta y de que la tierra... Bueno, ¿cómo se llama cuando? De monopolio, ¿no? Un Sí. poco Sí, de sí. monopolio. Dejar descansar a la tierra. El tema del descanso también, de no explotar a los trabajadores, sí, también se habla sí, mucho sí, de esto. O sea que en el Deuteronomio, segunda ley, que es esta Ejafadrín, lo hablamos en otros capítulos, el Ejafadrín de Moisés, ¿no? Antes de entrar en la tierra prometida y en las llanuras de Moab, digamos que de ahí beben las democracias actuales, o bebieron para, por ejemplo, la creación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es lo que me está queriendo... Sí, no, es la cultura judeocristiana, hay también derecho romano, hay pensamiento griego, o sea, no vamos a decir que Únicamente. la Biblia es la única fuente de los derechos humanos, pero es de donde bebemos, y los cristianos en Europa, los protestantismo ha promovido eso, ha defendido esto y ha luchado por esos derechos. Curioso que muchas veces se nos intente vender el Antiguo Testamento como un libro que va en contra de los derechos humanos, ¿no? Como un libro escrito para la guerra, para abusar del prójimo, de los esclavos, del pobre, pero es todo lo contrario cuando lo lees con cuidado. Claro, y el Antiguo Testamento es a la vez descriptivo y prescriptivo, o sea, describe la sociedad en la que están, y estamos hablando de hace 3.500 años, eran otras sociedades, otras culturas, y hay muchas cosas que las leemos y dicen, esto no me gusta, pero lo está describiendo y a la vez, como decías tú, limita el mal, ¿no? Limita. Dentro de lo que hay, vamos a poner una ley que permita que la gente pueda florecer. Y que además, hablando de hace 3.500 años, todavía es más sorprendente que encontremos esto. Es decir, porque hoy lo damos por hecho, pero imagínate hace 3.500 años la revolución ética y moral que podía suponer una legislación de este calibre, ¿no? Un pueblo de Dios en medio de otras naciones que tenían completamente otra visión de qué es el ser humano y el valor del ser humano. Y en la Biblia podemos ver, pues eso, podemos ver políticos en la Biblia, podemos ver política. Cuéntanos un poquito de qué... Porque claro, nos acercamos a la Biblia al devocional diario, ¿no? Pero hay mucha política aquí en la Escritura. Sí, podemos ver muchos tipos de liderazgo. Tenemos, bueno, por un lado sacerdotes, podemos tener a gente más en otras áreas, pero a nivel político, a mí me encantan las figuras, no tanto de los reyes, que a lo mejor no los tenemos más en mente, sino de los que fueron ministros en el sentido de siervos, ¿no? Minister. En otras naciones, o sea, que no están en Israel, sino que están sirviendo en otros lugares, porque fueron deportados, porque fueron llevados ahí. Tenemos, José no fue deportado como tal, sino que vendido como esclavos y trata de personas, se lo sacaron de encima, y acaba en un lugar que, bueno, en el que los dioses son otros, Ra, no sé qué, los dioses egipcios en aquel momento, pero cae lo más bajo, y gracias a su integridad y su fidelidad al Señor, a Dios, es elevado primero en la casa de Potifar. Acaba siendo quien lleva la casa de un dirigente importante egipcio, y finalmente, bueno, después de pasar por prisión injustamente, acaba estando delante del faraón. Y le dice la verdad a la cara al faraón sobre la crisis alimentaria que se acerca, y lo que hay que hacer. Dios se lo revela y él le da
claramente la gloria de Dios. Dice, esto no soy yo que soy muy listo, sino que el Señor me ha revelado esto, esta es la interpretación del sueño y te propongo hacer esto, ¿no? Y el faraón escucha y dice, vamos a hacerlo. Y salvan al país y salvan los países de alrededor también, incluida la familia de José, o sea, Jacob, claro. y otras naciones que pueden ir después a comprar el grano, porque ha habido una buena gestión de los recursos de este chaval que llegó a Egipto solo y sin familia, y porque tenía esa claridad de que quería servir a otros, no solo a sí mismo y a su familia. Qué bonito esos dos puntos, ¿no? O sea, habla la verdad, sin pelos en la lengua, pero además da una propuesta de gestión Sí. muy sabia, ¿no? Y dice, vemos la sabiduría de Dios detrás de esto, ¿no? Y hay Pero una integridad que es clave, ¿no? Claro, que, sí, que la hace integridad que de esa verdad no sea una verdad corrupta, o una verdad simplemente por quedarte a gusto, sino basada en algo más grande que tú mismo, ¿no? Que es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué más? ¿Qué otros políticos encontramos? Pues bueno, Daniel Daniel 1 a 6, los primeros 6 capítulos son una pasada, ¿no? Desde el principio, el capítulo 1, cuando Daniel decide no entrar en la dinámica que se le propone, está el imperio babilónico trayendo a jóvenes capaces y de todos lados, diferentes naciones, los juntan en una academia, no para enseñarles la Biblia, sino para enseñarles a cómo... La no Biblia. a los dioses que hay, ¿no? Sí. Y ellos deciden, pues, ellos no van a la revolución, ellos dicen, no estamos de acuerdo, nosotros creemos en el Dios Yahvé, no queremos saber nada de esto, echarnos de aquí. No, dicen, vamos a adaptarnos hasta donde podamos. Ujú. Vamos a formar parte de este sistema hasta Sin donde vendernos. nuestra conciencia delante de Dios, exacto, Ujú. nos permita. Y les va bien. Y Dios les da gracia a los ojos del sistema. Y al final Daniel acaba siendo pues el número 2 De varios, además, yo creo. Que es, Sí, o sea, sí. Son los babilonios, sobrevivo. los medos, los persas, ¿no? Hay como Sí, pasan sí, ahí. sí. Los reyes suben y caen Y él se mantiene ahí, y él ¿no? se mantiene ahí. Y de nuevo, la integridad de Daniel, de decir, mira, esto que os estoy diciendo no lo digo yo, lo dice Dios, el Dios soberano que está por encima de estos dioses, está por encima de este imperio. Yo soy nadie y vengo de un pueblo que es pequeño, pero hay un Dios que está por encima, que levanta y hace caer a los Permítame imperios. abrir una línea de pensamiento antes de que sigamos hablando. No hemos hablado de Moisés, como el gran libertador también, pero Claro. bueno. En el caso de Daniel, me surge una pregunta, ¿hasta qué punto, ¿no? Los cristianos a veces tenemos este temor de involucrarnos o no en política por el mancharnos y tal? Y a mí el ejemplo de Daniel me parece paradigmático porque es un tipo que, o sea, le quitaron todo. Absolutamente todo, hasta el nombre, o sea, de Sí. Daniel, que significa Dios es mi juez, es decir, Dios es el que me da las leyes, es el que juzga, a Belsasar, que es el nombre de un diablo. Bel, el dios Bel era el dios babilonio, que era una serpiente, me parece, una movida. O sea, que cada vez que le decían, le mencionaban, los babilonios no le decían, oye, Daniel, le decían, oye, Belsasar, es como si le hubieran puesto de nombre de Satanás y él Sí, tuviera un que... cambio de dime, identidad. Dime, a Satanás, oye, dime. O sea, Claro. y él estuvo dispuesto a el envoltorio, ¿no? Estar en, pero no ser de ello. O sea, sino Sí, él se sabía enviado por Dios para bendecir a Babilonia. Esto lo veremos también, ahora si hablamos un poquito del tema de Jeremías, ¿no? Pero existe este temor, este punto de dolor, porque los cristianos siempre hemos dicho, bueno, es que si te metes en política, claro, ¿qué es meterse en política? Si te metes en política, seguro que acabas mal, seguro que está todo fatal, mira los ejemplos este. Entonces, bueno, dime un poquito qué sería meterse en política y hasta qué punto como creyentes podemos o no podemos, o debemos o no debemos, y luego volvemos a la escritura. Si te parece bien, Andrés, a ti, Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos ejemplos del pasado, o pasado muy reciente, por lo menos en España, ¿no? De que religión y política han mezclado mal. Sobre todo porque la religión ha buscado la aprobación de la política o de las autoridades o de los gobernantes, y al final los gobernantes se han apropiado de la religión y la han usado. Y la han usado muy mal y ha creado... Han abusado. Ha creado heridas durante décadas y la gente no quiere saber nada de la iglesia a veces porque se acuerdan de lo que ha pasado en el pasado y tenemos que reconocerlo. Sin embargo, la política no es solo partidos políticos, no solo es gobierno, no solo ser quien está ahí en el Parlamento, sino que el 90% de la política es lo que decíamos, participar en los asuntos de la ciudad. Y eso implica desde la asociación de vecinos de tu barrio, a como padre involucrarte en la asociación de madres y padres de tu colegio, a participar en los presupuestos del ayuntamiento y proponer que se dedique más a la educación o
estar presente con una campaña contra la trata de mujeres en tu provincia, como iglesia presentarte al ayuntamiento y decir, estamos aquí para servir, no venimos a pedir nada, solo usadnos. Somos una comunidad de X gente, tenemos estos recursos más o menos, pero queremos usadnos. formar parte del tejido social y sumar. Sí, estamos aquí para bendecir. Eso es el Evangelio. Son las buenas noticias mucho más amplias que la salvación personal, ¿no? Que es lo central, pero a partir de ahí, ¿qué implicaciones tienen en el lugar en el que vives? En tu escalera con tus vecinos, ¿no? Cuando hay una reunión de vecinos y hay que decidir... El presidente de la comunidad, ¿no? Yo creo que muchos cristianos, si se tomaran en serio esta participación, serían el presidente de la comunidad, el presidente de la asociación de madres y padres, serían regidor en su ciudad, y cada uno, pues según su tiempo que tenga disponible y sus capacidades, ¿no? No todo el mundo está... Haría el bien en Sí, su contexto. sí. Entonces, ¿y qué le dirías a estos Danieles? O sea, que estamos enviados a formar parte de este contexto, que tenemos estos miedos de... Es que no me quiero meter. ¿Qué le dirías a alguien que quizás se siente llamado, pero le han dicho que no, que son cosas del mundo? O sea, que cuidado, que hazte pastor. Sí, entendemos ese liderazgo y además solemos ejercer la autoridad y el liderazgo en la iglesia de una manera muy parecida a la que se suele ejercer el liderazgo Para fuera, mal, ¿eh? Exacto, para mal, fuera de la iglesia. Es un poco triste, la verdad. Sí. ¿Qué le dirías? Le diría que tengamos claro quién es nuestro rey. Uh-huh. Yo creo que si no tenemos claro quién es nuestro rey, mejor no meternos en según qué cosas, ¿no? Uh-huh. Tenemos claro que nuestro rey es Cristo, tenemos claro que Dios es soberano en la historia, y a partir de ahí eso nos libera, ¿no? Entonces yo puedo entrar a servir y yo no me debo a nadie. Y tu lealtad... Mi lealtad está por encima. No es a un partido, no es a una ideología, no es a... Y si el día de mañana me quitan de en medio porque no les gusta lo que digo, pues no pasa nada. Porque sigo perteneciendo, sigo mi identidad. Uno de los problemas es el tema de la identidad, ¿no? Y a veces hay gente que se mete en la política porque encuentra una ideología que les da identidad, una lucha. Un lugar, una causa, una comunidad, ¿no? Cosas que la iglesia te da, ¿no? Y te la da mucho más profundamente porque está centrada en la figura de Jesús. Pero si tenemos claro que estamos aquí para servir y que, bueno, si hay un techo, a veces se habla de un techo de cristal para los cristianos en política, ¿no? En España, por ejemplo, no hay muchos políticos cristianos, pero cristianos en el sentido de que creen en la Biblia, que confían en Jesús. Pero los que hablan a veces de eso, ¿no? Que llegas a un punto en que ahí, si quieres pasar ese techo y subir más arriba, tienes que ceder en cosas, ¿no? Yeah. Y eso es triste, pero no nos debería hacer frenarnos. O sea, tenemos nuestro pueblo, nuestro barrio, donde servir y donde vamos a hacer el impacto más grande que podamos hacer, seguramente más que otras cosas. Aquí en Valencia tenemos el caso de un amigo que todos conocemos, que ha sido político durante mucho tiempo, un crack que es Javi, y él en un momento también se vio obligado, por decirlo así, a por el bien de poder hacer una política honesta, dejar de hacer una política oficial, ¿no? Sí, y sigue haciendo política muy bien. Sigue haciendo política muy bien y sirviendo a su ciudad y transformando el entorno donde está. Exacto. Y volviendo a la escritura, estamos haciendo un viaje fantástico. Hemos ido a Daniel, hemos ido a José. ¿Qué otros ejemplos tenemos de propuesta política en el Antiguo Testamento y luego algo del Nuevo también? A mí me gusta mucho Esther. Me gusta la reina Esther, muy bien. una mujer judía, de nuevo fuera de su contexto, fuera de su pueblo. Una situación muy débil, muy frágil, ¿no? Junto a ese harén de mujeres, pero que marca la diferencia por su valentía también, ¿no? Hay un momento que dice, si muero, pues que muera, pero tengo que ir ante el rey, tengo que salvar a mi pueblo cuando Amán, ¿no? Planifica un genocidio del pueblo judío. Mardoqueo es quien le está asesorando, ¿no? Es asesor político, ¿no? Le dice, Esther, tienes que hacer esto, por favor. No te pases aquí, cuidado con esto. Pero aquí ahora tienes que jugártela y va por todas. Y salva al pueblo. Porque es valente, porque se la juega, sí. Interesante, el libro de Esther creo que es el único libro donde no se menciona a Dios, me parece, sí. Pero está en el relato de una manera brutal, actuando, ¿no? Sí. Y creo que es Mardoqueo el que le dice a Esther, Mordecai, que es el nombre. Mordecai. Mola ese nombre. Me flipa, en la lista de Schindler sale Mordecai. Siempre hay un Mordecai. Hay un judío en un libro, siempre hay un Mordecai. Hay dibujos animados que sí, Mordecai. ¿Sí? Historias corrientes, hay uno que se llama Mordecai. Mordecai. Pues bueno, creo que es el Mordecai el que le dice a Esther, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora, ¿no? Creo que es ahí, ¿no?
Exacto. Entonces, a mí eso siempre ha sido muy motivador para mí. Sí. Y hay políticos hoy en día, y perdón que te hago el salto, Päivi Räsänen, la finlandesa, no sé si os suena, una parlamentaria cristiana. Cuéntanos. Ella dice esto, el caso es, en los últimos 4 o 5 años ha estado investigada por la Fiscalía General por sus creencias bíblicas sobre la homosexualidad. Ella es una persona que ha sido muy equilibrada, ex ministra del Interior, se encargaba de la policía, de todo esto, y ahora ella decía, ahora es la policía la que me está investigando a mí. Yo estaba antes de jefa, ahora ellos me investigan por supuesto odio a minoría étnica, aunque hablan de homosexuales, pero dentro de la ley se llama, bueno, en Finlandia. Y ella ha dicho, yo me siento como una Esther, y yo con toda humildad, pero si el Señor me ha pedido que haga esto y para este momento, ¿no? Igual que Esther, pues yo voy a defender lo que dice la palabra. Y lo voy a hacer de una forma amando y respetando la dignidad de todas las personas. Ha sido investigada y los resultados han salido hace poquito, creo. Sí, ella fue llevada a juicio y en una corte de 3 jueces en Helsinki, los 3 por unanimidad lo han absuelto. Me han dicho que ella tiene derecho a libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de conciencia, y que nada de lo que ha dicho es odio hacia otras personas, simplemente un punto de vista pues de su fe. Un país protestante como Finlandia, Escandinavia, ¿no? Conocemos las iglesias luteranas ahí, toda la historia han sido súper fuertes, y hay un shift, un cambio, ¿no? En toda Europa en el que las raíces cristianas se han cortado, se han diluido, y el árbol se cae. Claro, bueno, una de cal y una de arena. Este caso que termina en positivo, digamos, puede sentar un precedente a nivel europeo. Sí. Pero lo que has dicho es una gran verdad. Hablábamos de que, efectivamente, la Europa que conocemos se construye en base a estos principios judeocristianos fundamentalmente, ¿no? O esta cultura judeocristiana, pero que por alguna razón alguien decidió, en un momento determinado, cortar de raíz. Y bueno, ¿qué consecuencias puede estar trayendo a Europa? Y ahora volvemos a la escritura, ¿no? Pero ¿qué consecuencias trae a Europa o al mundo occidental el hecho de estar diciéndole no a la herencia de esta ética cristiana? Yo creo que la consecuencia principal es que perdemos los valores comunes en los que nos movíamos, ¿no? Teníamos un acuerdo sobre cuáles son los fundamentos de nuestra democracia, nuestra forma de relacionarnos unos con otros, y en el momento que perdemos esa herencia cristiana y esos, pues el árbol se empieza a morir por dentro. Las cortadas raíces, durante un tiempo sigue ahí, parece que todo sigue igual, y de golpe hace el fruto deja ya no lo puedes usar. Y ahora mismo hay un debate sobre si algunos derechos humanos son más importantes que otros, o si algunos derechos humanos ya no son tan importantes. Todo el tema de secularismo, ¿no? De querer pues rebajar la libertad religiosa a un segundo nivel. Pues si la libertad religiosa choca con otro derecho, pues siempre gana el otro derecho, pues la libertad religiosa ya no es tan importante, ya no nos interesa tanto. La mayoría de personas se consideran agnósticas o ateas, por tanto. Que después no es verdad, porque el Islam, por ejemplo, está muy presente en Europa. Claro. En Francia, por ejemplo, que es un país, ¿no? La república muy secular, tanto el Islam como cristianos están diciendo, ahora que ha habido elecciones que ganó Macron, decirle a Macron, el Estado es secular, pero la gente no es secular. La gente tiene una fe que es íntima, como decías hace poco, es íntima, pero no es privada, y que debe estar en el espacio público. Debemos poder hablar, igual que hablamos de cualquier ideología, cualquier convicción profunda que da identidad a las personas, que muchas veces no es su fe, ¿no? Estamos en un espacio público en el que debemos poder convivir. Y si perdemos el marco de los valores que nos... De convivencia. ¿Cuál es el nuevo marco? Claro. ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo decidimos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Si dejamos de ser cristianos culturalmente, por lo menos, yo no digo que Europa haya sido cristiana en cuanto a que la gente realmente creía 100%, ¿no? Pero que vivía de la ética cristiana. Pero vivía de esa ética. Si lo dejamos, ¿cuál es nueva ética? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y ahí el tema de la polarización y de la división y de la dificultad para llegar a acuerdos básicos que antes eran mucho más sencillos. Sí. Hay algo que se ha vivido en las iglesias y en las familias en los últimos años, y es que se han perdido muchas relaciones y se han roto relaciones por temas políticos. Y lo que veo es que dentro de la iglesia, generalizando, hay 2 grupos. Está el grupo que dice ser apolítico y, bueno, no queremos meternos en política porque esto trae problemas, prefiero vivir al margen, hacer mi propio camino. Y luego está el grupo que se ha radicalizado en política. Y parece que incluso
toda la energía religiosa Ya. la van enfocando hacia la política. Como que su ¿no? llamado va ahí, es posicionarse Sí. políticamente. Y me preocupa mucho que estemos en uno de los dos extremos, ¿no? O paso absolutamente a la política o la política es el nuevo Mesías y es la nueva solución para traer el reino en esta época. ¿Por qué crees tú, Joel, que esto está pasando? ¿Por qué hay tan poca gente, quizá en un término saludable, de la política? Creo que es una cuestión de discipulado al final, ¿no? Y nosotros Sí. creemos que nuestra fe implica todas las áreas de la vida, todas las áreas de la sociedad. Y eso nos debería llevar a una posición equilibrada de decir, Dios es Dios, no hay ningún Mesías ni ningún político que me salve. Y estamos en un momento actualmente, en 2022, de muchos líderes mesiánicos, políticos, ¿no? Podemos hablar de Rusia, tenemos a un líder totalmente aprobado, apoyado, impulsado por la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que casi le unge espiritualmente a este líder para que pueda hacer prácticamente lo que quiera. Tenemos líderes mesiánicos también en otros lugares. Sí, en Hispanoamérica, Claro, en América. Y a veces los cristianos, esa aura de mesianismo, la conectamos con la fe cuando no es lo mismo, ¿no? Y después, a veces como iglesias nos dan miedo las cosas, los cambios, ¿no? Que suceden en la sociedad. Muchos cambios no son para bien, hay que ser sinceros. Y nos dan miedo algunas políticas y algunas leyes y acabamos lanzándonos a los brazos de cualquiera que se oponga a esa ley o esa... A cualquier precio, ¿no? O sea, me da Sí, igual que hagas lo que sea con otras cosas. Si en este punto me salvas, pero es esa cosa de buscar salvación, no tener claro que tenemos otro rey, ¿no? Y que es más... Sus carros son más poderosos y su poder en la historia es mucho más visible que cualquier político actual, por muy poderoso que sea. Sí, traíamos... ¿Tú quieres decir algo, Andrés? ¿O estabas respirando solamente por sobrevivir? Tranquilo. No, es que hablábamos tras bambalinas, ahí en el despacho, en el despacho de guiones, que... no sé de qué os reís. Que bueno, que justamente ocurrió que hace unos años, tú como periodista entrevistaste a un autor muy conocido, norteamericano, cristiano, un hombre blanco. Sí, no podemos decir quién es. 1,89. Bueno, no sé, sí. Medio altillo, yo creo. No podemos decir quién es porque hemos dicho de no decirlo nosotros, pero da igual, no podemos decir quién es. Tú entrevistaste a este autor porque por unas razones vino a España y tú eres el encargado de entrevistarle y justo se estaba dando unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la conversación salió el tema de hablar de uno de los candidatos. De los candidatos. ¿Se puede decir candidatos? Se puede decir candidatos. Del candidato. Esto es el tabú, a ver qué palabra se puede decir. Sí, candidatos. Y entonces. La cabeza de explota. A ver, el candidato era Trump. Era Donald Trump. Sí. Y entonces, ¿qué opinión te merece, no? Y entonces, este hombre con muy buena cabeza. Porque tenía una cabeza, vamos a dar esta pista. Muy listo. Un tipo inteligente. Él dijo: bueno, pues yo creo que no habría que idolatrarlo, no habría que o sea, tener una opinión acrítica acerca de él, sino ver un poco todo el panorama. Yo veo muy difícil a quién votaría, yo no sé muy bien a quién votaría, pero claro, simplemente el decir que no lo tengo claro, pues bueno, muchas gracias. Y este señor que tenemos aquí, pues dijo, pues muy bien. Pues, ¡Titular! No, sí fue el titular. Sí fue el titular. Hablamos de otras cosas, hablamos de teología, hablamos de sociedad y tal, pero claro. Claro, no, yo te entiendo. Era antes de las elecciones y era el titular. El titular era este autor, pues fíjate tú que no se posiciona porque no tiene tan claro lo de que un cristiano tenga que sí o sí ser de un partido por este partido político. Pues ¿qué es lo que pasa? Y por este candidato concreto que tiene su historia y su perfil y sus cositas. Y antes de que surgieran algunos escandalillos. Pero bueno, sí. La cosa es que, claro, estamos aquí en España y esto pues ya está, no pasa nada. Y yo creo que este autor se vio con la confianza y estoy a miles de kilómetros. Voy a decir lo que me pase por lo que pienso de realmente. Corazón y lo dijo muy bien y luego se comió una paella. Bueno, la cuestión es que mi madre. La buena cuestión es que es verdad. La cuestión es que, claro, nosotros pensamos que esto no trascendía, que no iba más allá, ¿no? Pero el Washington Post
Washington Times. El Washington Times. Vale, Post, Times. Ya está. El Washington Times y el Hufflepuff. Huffington Post. Parece que estás hablando alemán. El Hufflepuff es el grupo. Hufflepuff es una de las casas de Hogwarts. Es verdad. No, ¿cómo se llama? El Huntington. Huffington Post. Huffington Post, que Post. sí, eso sí que son cracks. Ariana Huffington, sí. Sí. Resulta que efectivamente se hacen eco de la noticia y, oh sorpresa, porque claro, primer evangélico que encontramos que no se posiciona claramente a favor de un candidato. Y bueno, y aquello fue un problema. Supuso un problema para este autor, supuso un problema para este señor, porque claro, empezaron a pedir responsabilidades, aunque luego todo terminó bien. Pero la pregunta es, ¿por qué los evangélicos no somos capaces de lo primero que has dicho, de esta pluralidad, de acercarnos al fenómeno política desde una cosmovisión cristiana, pero relax, tío, que no hay Mesías, el único Mesías es Jesús de Nazaret, sí, o sea, sí. y el tiempo da razones o quita. Dime cómo lo viviste tú y qué conclusiones sacas de esto. Sí, Muy bueno, fuerte. en una entrevista había varios temas y un Uno. tema que le pregunté. Lo sacamos y pasaron 5 o 6 días en que estaba ahí la noticia en Evangelical Focus y en Protestante Digital también. Pues Sí, tú normal, en tu casa de visita, tranquilo, tú en yo tu tranquilo. casa junto al Cireña. Eso fue, o sea, lo sacaríamos un jueves y el martes de golpe, ¡pum!, se disparan las visitas, empieza a entrar un montón de gente. y tú contento, por un lado. Y yo, mira, por fin. Claro, Yo tú pensaba, flipando, ¿eh? yo pensaba ¡Paren que, rotativas! yo pensaba que iba a ir bien la entrevista y al principio era como, bueno, no tiene muchas visitas. Digo, bueno, pues nada. Nada, sí. Y era porque había salido en estos otros medios y en Estados Unidos se estaba hablando de que este autor conocido, influyente en el mundo cristiano, había dicho esto sobre Trump. Y era primero, como dices tú, primero de cierto influencia Rango. que decía que no veía claro esto de apoyar a Donald Trump. Y sí, y después pues no de comentarios, sobre todo en el YouTube, en el vídeo, mucha gente diciéndole a este autor que cómo se atrevía a decir eso, que él había escrito sobre este tema, sobre la gracia y sobre cómo aceptar a otras personas y ahora aquí supuestamente estaba No criticando... despistas, un cristiano hablando sobre la gracia. No despista, no Cosa despista. súper concreta. Tristemente. Sí, sí. Bueno, hablamos y él me explicó, pues, ya después, pasados unos meses, me explicó pues que había sido complicado porque gente que le apoyaba, gente a nivel Mucha presión. editorial también, ¿no? Como autor, pues le habían dicho que cómo se había atrevido a posicionarse y había dicho estas cosas. Pero finalmente él también reconocía que eso es lo que él realmente pensaba y que él consideraba que como cristiano justamente no nos podemos casar con nadie y que debemos ser críticos. Yo estoy de acuerdo, debemos ser críticos en primer lugar con aquellas ideologías con las que nos identificamos. Si yo me identifico con los conservadores, debo ser primero crítico con los conservadores y después ya criticaré lo que hacen los progresistas o los liberales, ¿no? Y eso yo creo que es también seguir el camino de Jesús. Jesús formaba parte de un pueblo en el que él era claro y contundente con las cosas que estaban mal en el liderazgo de su nación. O sea, y hay como una tarea profética, ¿no? De denuncia, que no digo que tenga que ser una denuncia pública, pero sí de autocrítica de cómo está gobernando la gente que está gobernando. Y que no hay que casarse con el partido político y todas las ideas políticas de ese partido. Tendríamos que ser capaces de valorar cada uno de los puntos por separado. Desgraciadamente luego hay que votar a uno. Sí, y como cristianos es muy difícil encontrar un partido que nos identifiquemos. Aunque hubiera un partido cristiano bíblico de España, seguramente diríamos esos 10 puntos, diríamos... Pero si no nos identificamos entre nosotros, claro, tío, eso los es cristianos, ¿cómo vamos a poner a un presidente? Ese sería el que no votaríamos. Bautista, ¿no? Este de asamblea. Pero si este no habla lenguas, claro. Es que no hay quien le entienda. Somos tremendos. La buena cuestión es que el otro día, Joel, hablábamos del tema de los partidos y luego vamos a los profetas, que el lenguaje, lo bonito que es, ¿no? Partidos, estamos partidos, ¿no? O sea, es como que troceados, pero la iglesia en realidad no es un partido, no pertenece a un partido, sino que justamente lo que la iglesia quiere, esto lo dice el autor Fabrice Hachad, ¿te acuerdas? Fabrice Hachad, católico Fabrice francés. Hachad, Eso no me suena a mí. Pues te lo voy a presentar. Recomendable. Vale. Y recomendable. Él trata de muchos temas y Fabrice, cuando se pone a hablar de la política y los cristianos, dice, la tensión en la que estamos es que en realidad nosotros estamos al servicio no de nosotros como si fuéramos un partido aparte, sino que nosotros estamos por y para los demás. Que están partidos. Entonces, claro. Lo que has dicho es muy cierto, ¿no? O sea, que hubiera reino de Dios en cada una de las expresiones que esta gente, pues entiendo que habrá mala gente en todas partes y gente corrupta y gente tal, pero la gente se acerca a la política por muchas razones. Una para hacerse ricos, como para ganar pasta, pero hay gente que sí que tiene cierta vocación y ojalá, dependiendo de la sensibilidad, de las heridas que uno ha vivido, de las perspectivas,
políticas que cada uno pueda tener, defendiéndolas de manera razonable, pudiera haber una expresión del reino de Dios, ¿no? Hablábamos de poéticamente, ¿no?, que en la mesa de Jesús se pudieran sentar el Simón, que va con una sica encima, que es un contestatario contra el Imperio Romano, y un Mateo, que es un colaborador que cobra impuestos, más un Juan que quizá tal, más un Tomás o sea, que en la mesa de Jesús el pan y el vino pudiera ser compartido a distintas expresiones y distintos partidos, no tanto simplemente la expresión de el partido cristiano, porque sería casi, en un sentido puede estar muy bien, pero en un sentido también es un poco oxímoron, no sé si me hago entender, porque estamos por y para el mundo, ¿no? Lo decía Calvart, que es tu... ¿no? Tu referente. Que es tu primo o algo así, ¿no? Bueno, Calvart decía eso, ¿no? El periódico La Biblia. Y lo sabemos. Pero antes de meternos en política tenemos que leer la Biblia. O sea, lo que no podemos hacer es meternos en política y comprar el decálogo del partido, repetir los eslóganos tal cual. Tenemos que entender lo que dice la palabra. Hay un libro aquí que me gusta mucho de Manolo Suárez, que en España es de los que el tema de la política lo ha trabajado más. Y él tiene una escuela de formación política pequeñita en los veranos en los que juntan a estudiantes que tienen interés en ese tema. Y coge la Biblia y dicen, ¿qué encontramos aquí? O sea, tenemos que empezar por entender esto, ¿no? Exacto. Si no vamos desarmados. Si no vamos a ser un soldado más de este partido o del otro sin tener ningún tipo de cuestionamiento crítico. Yo me acuerdo cuando salían en España nuevos partidos, que varios chavales jóvenes de edad universitaria me escribían, cuando yo hablaba de estos temas, me decían, oye, me ha gustado el tema este de involucrarnos en la sociedad y mira, yo estoy aquí en Palma de Mallorca, y me acuerdo de un chaval de Mallorca y decía, y estoy planteándome entrar en este partido nuevo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Me identifico con ellos y tal? Y como cristiano me gustaría, ¿no? Y habían varios que estaban en esa línea. Y es una pena que pasan los años y hemos perdido un poco otra vez eso. Fue como un momentito en que decíamos, ay, ya. Hay una ansia. Una época en la que la política en España se volvió popular. Sí. En los dos sentidos de la palabra. O sea, popular en cuanto a que todo el mundo empezó a hablar más de política, y popular que empezó a aparecer en la calle. Y hubieron movimientos, especialmente juveniles, que en la calle se empezaron a manifestar. Y eso digo. Yo entiendo, hasta cierto punto entiendo, tío, el dolor que uno siente al hablar de política con alguien y ese nerviosismo de que alguien tenga una opinión diferente a la tuya. Porque al final, si vamos excavando, lo que vemos es que mi visión del partido político es mi visión acerca de lo que es bueno para la ciudad. Es mi visión acerca del bien para mi país. Y mi visión acerca del bien para mi país habla acerca de mí y habla acerca de quién creo yo que es Dios. Es decir, yo creo que Dios es así de bueno y que Dios haría las cosas de este modo. Ajá. Entonces, el choque que hay, o sea, es muy fácil que se mezcle la religión con la política a nivel interno. Porque estamos hablando emocional de mi visión del bien. Y si tu visión del bien es diferente a mi visión del bien, entonces o tú no eres cristiano o yo no soy cristiano. O soy bueno yo o eres tú. O eres tú, claro. Entonces hay algo que ha dicho Joel que es muy importante, que es volver a la palabra, porque al final la palabra siempre nos va a ayudar a redefinir qué está bien y qué no está bien. ¿No? Y verlo desde la palabra. Claro, y eso muchas veces se olvida. Tú te vas olvidando. Uno de los principales daños que hace el pecado en nuestra vida es que nos impide ver qué es pecado, nos impide ver qué está bien y qué está mal. Entonces volver a la palabra es indispensable para poder tener una conversación saludable acerca de política. Y yo respetar que tu prioridad acerca de lo que es bien a lo mejor no es mi prioridad acerca de lo que está bien, ¿no? Ahí, y está bien. Claro, y está bien. Y aquí hay dos temas, por ponerlos claramente, que es un grupo de la iglesia se decanta por la defensa de quizá la familia y el no nacido. El no nacido. Y hay otro grupo que a lo mejor se decanta por el cuidado de los extranjeros y cuidado de la creación. Exacto. Entonces, aquí hay dos prioridades. ¿Y qué es más importante? ¿No? Y ahí entramos ya en un debate teológico súper profundo. ¿Qué vida es más importante? En el que nosotros mismos no somos objetivos, porque nuestra opinión está marcada por nuestra infancia, por lo que nosotros hemos sufrido, en lo que hemos visto en nuestras comunidades, lo que nos han enseñado nuestros padres. Y de nuevo ahí, exacto, es la palabra, ¿no? Y
estas falsas dicotomías, no es esto o lo otro, sino Claro, esto claro. y lo otro. Ese libro lo llevo mirando desde hace 2 minutos. Creo que es muy clarificador. La mente de los justos, de Jonathan Haidt, es un libro, él es un psicólogo neoyorquino, creo recordar. Lo no es dejamos cristiano. en la descripción abajo. Y habla un poco de cómo los mecanismos de psicología, ¿no?, funcionan para los dos bandos, izquierdas, derechas y todo lo que se nos ocurre inventar, y cómo somos. O sea, eso es una radiografía de cómo somos, cómo pensamos y qué mecanismos inconscientes funcionan en nuestro acercamiento a la política. Estamos abordando temazos súper importantes, pero permitidme, como habéis hablado de la palabra, volvamos un momentito a la palabra, porque habíais mencionado los profetas como denunciadores, ¿no? Yo creo que esto es importante también. Es decir, yo siempre en artesano creo que cuando hablo de la parte de los profetas les llamo periodistas. Es decir, los profetas no dejan de ser personas que hacen una lectura del presente, sobre todo. Lo denuncian, hacen una denuncia social, denuncian la injusticia del pueblo o denuncian la injusticia de los gobernantes, denuncian la hipocresía y hacen una propuesta de lo que hay que hacer, y no se les caen los anillos por decir, señores, esto no está bien, a la luz de la palabra, sobre todo de Deuteronomio. Los profetas eran gente que lo que hacía era recordar el pacto diciendo, oye, se nos está olvidando. Y luego sí podían vaticinar el futuro, podían decir qué pasaba, pero su vocación era muy periodística, muy una lectura espiritual de lo que estaba pasando. Y uno de los ejemplos más bonitos es Jeremías, ¿no? Jeremías, y lo sé porque tú lo mencionaste el otro día, pero bueno, Jeremías es alguien que está viviendo probablemente la crisis más fuerte del pueblo de Israel, porque es cuando va a caer Jerusalén en manos de justamente Babilonia, y todos los periodistas de la época decían, no pasa nada, No Jerusalén, pasa nada. esto aguanta, aguantamos. Aguantamos. Y el único que dice, señores, no aguantamos. Esto se acaba y si estamos basando nuestra fe en Dios, en que Jerusalén se va a quedar en pie, la fe no se va a sostener. Y la gente, efectivamente, y yo le doy gracias a Dios por Jeremías, por si no llega a ser por este Jeremías, este agorero, que todo el mundo decía mal, la fe judía no se hubiera sostenido en el tiempo, porque hubieran dicho, Dios nos ha fallado. Pero había un tipo que lo tenía claro y que dijo, no, Jerusalén va a caer, pero cuidado, el pueblo de Dios no. Y cuando vayáis a Babilonia, porque vais a ir a Babilonia, esta es la propuesta política o la propuesta social cuando estéis en Babilonia, y fue totalmente inspiradora para el pueblo. Entonces, háblanos un poquito de esto, te acabo de hacer la cama, dinos qué hizo y adelante. No, lo tienes ahí, el versículo de Jeremías, ¿no? ¿Tienes Sí, lo tengo yo el 29. Bueno, Capítulo 29. 29, versículo 7, que lo conocemos mucho, pero el contexto es súper importante. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os he de transportar, que es Babilonia, que es Babel, que es la gran ramera. O sea, que es que en la escritura Babilonia siempre es lo malo, la torre de Babel, o sea, desde el principio de Génesis. Dice, y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿No? O sea, ¿cómo nos invita? Y hay una continua aquí, ¿no? No somos de aquí. Esto pasa mucho. José, no eres de Egipto, pero bendice a Egipto. Sí. No eres de Babilonia, pero bendice a Babilonia. Nosotros somos peregrinos, extranjeros, pero esto no como argumento para ser escapistas, sino justamente para, como decía en la película de Gladiator, yo no soy un hombre del pueblo, sino soy un hombre para el pueblo. Decía uno de los estos que confabulaban con Máximo. Decía, soy para el pueblo. Digamos que la iglesia, vale, no somos de este mundo, pero somos para el mundo, ¿no? O sea, debemos implicarnos. Y había una canción de este cantante de Baja Dios de las Nubes. José Luis, no. Sí, José Luis Perales. Algo así era. El de Baja Tío, se me Dios de las olvida el Nubes. nombre, Bueno, tío. este cantautor de una canción Sí. que dice que somos sal de la tierra, somos luz del mundo. O sea, no somos mundo, sino que somos luz. O sea, para servir al mundo. El mundo no se puede servir a sí mismo. O sea, la tierra no puede. Hace falta ser la sal de la tierra. No somos, pero justamente porque no somos, el mejor trabajo que podemos hacer es ser otra cosa que bendiga al mundo, ¿no? Y esto es la propuesta de Jeremías. Allá en Babilonia, un lugar hostil, un lugar donde quizá vais a tener presión, rogad y trabajad por la paz. Antes creo que dice tener hijos, o sea, aquí dice Sí, no penséis plantar enseguida en huertos. volver, ¿no? Volver a Jerusalén, no. Bendecid donde estáis. Estáis aquí ahora y se aplica a nosotros, estamos aquí ahora. Y me acuerdo de Pablo a los tesalonicenses, le dice, sí, estáis esperando la segunda venida de Cristo, pero trabajad. no os dormáis en los laureles, estáis aquí aún. Estamos aquí aún. Y si no lo hacemos nosotros, ¿qué lo hace? Recuerdo esta entrevista que hice con un senador de aquí de Valencia, en el Senado de Madrid, que le preguntaba al final, ¿crees que los cristianos deben involucrarse en política? Y él decía, si no lo hacéis vosotros, lo harán otros. Otros hagan política por nosotros. Harán política por vosotros, o sea, os involucráis o esto se va en otra dirección.
él no es cristiano y él iba en otra dirección con sus valores, pero decía, si no lo hacéis vosotros, yo estoy aquí currando, ¿dónde están los cristianos? ¿no? Esa idea que creo que está también muy ahí en Jeremías. Rogar por la paz. Y los profetas en el Antiguo Testamento es una pasada, como hablan de la actualidad. ¿no? Últimamente estamos estudiando en nuestra iglesia Habacuc, 3 capítulos, muy breve el profeta. Denuncia la injusticia en el pueblo y Dios le responde y dice, a esta injusticia voy a responder con una invasión. Y ven los caldeos, ¿no? Geopolítica internacional. Sí. Y me hacía pensar mucho, de nuevo, la situación actual, ¿no? En donde hay un imperio que invade a un país más pequeño y tal. Y la descripción que hace de cómo es esa invasión y de cómo va a sufrir el pueblo por el juicio de Dios y cómo al final Dios... tenemos ese versículo al final que dice, aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto olivo, ¿no? Y está hablando de suba cosas, la gasolina. Exacto. Aunque no haya pan. comida en los supermercados, aunque... ¿no? Que nosotros no somos los que lo estamos pasando peor en esta crisis de Ucrania, ¿no? Pero imagínate estar en Ucrania y leer esto, que Dios permite esta invasión. Es que está aquí, es que cuando nos que no significa que gafas, sea lo que Dios quiera. No, claro. pero tienes una descripción de una situación de guerra que hay gente que está viviendo. Hay muchos cristianos en Ucrania, muchos cristianos, muchas iglesias en Ucrania, muchos misioneros que salen de Ucrania, ¿no? En el pasado. Imagínate un domingo de estos meses, juntarse la gente como pueda y leer Habacuc y leer lo que sucedió ahí tantos años anterior y cómo Dios sigue siendo soberano, sigue siendo presente, aunque sí. ¿no? Y ahí los profetas, es una pasada leerlo. Y tenemos que leer la Biblia sin gafas, ¿no? Porque a veces vemos algunas cosas de la Biblia y después la frase abajo la leemos, pero como si no la viéramos. Pero nos está hablando de cosas que si sacamos el principio, el corazón de ese texto, lo podemos ver qué significa para nosotros hoy. Tenemos que hacer ese ejercicio. Y vuelvo, es una cuestión de discipulado, de formar a nuestros jóvenes en leer la Biblia y tener el mismo nivel de Biblia que de tu formación, la que sea, ¿no? Universitaria. Me encanta que estés hablando, lo has mencionado varias veces, el tema del discipulado, ¿no? O sea, cómo al final la política que más ha afectado al mundo en realidad ha sido cuando se ha invertido en personas concretas y que esas personas han interiorizado una causa y la han llevado hasta las últimas consecuencias. Sí. Y esto no lo hablo a nivel cristiano, sino que los discípulos que tú formas, y ha habido, o sea, pienso en varios movimientos en España que he visto cómo han hecho un discipulado intenso y han generado políticos, periodistas o artistas o tal, pero que al final todo pasa por un proceso de discipulado muy intencional, ¿no? Y es algo muy cristiano que no sé por qué no hemos enfatizado más, porque al final se trata de invertir en personas que luego cambien la sociedad y que en su lugar sean una voz y demás. No sé si quieres decir algo de ese sentido. El político en ese sentido, o el activista que más conocemos quizá en la historia es William Wilberforce, ¿no? En Inglaterra. Alguien convencido del mensaje de la palabra, que se junta con algunos que son la Clapham Sect, que es una secta. No es una secta, pero en el inglés se usa el grupo, ¿no? Un grupo de activistas. Se juntan varios y hacen una revolución y consiguen en el Parlamento que se quite la esclavitud, de la que dependía el sistema económico de la Gran Bretaña. O sea, sí. O sea, unas implicaciones económicas enormes, aparte de la justicia, la dignidad humana, pero también tenía unas ramificaciones en toda la sociedad. Y este hombre, pasándolo muy mal, a nivel de salud, le afectó muchísimo toda esa lucha, ¿no? Porque cuando tú te enfrentas al poder establecido, vas a pagar un precio, y pagó un precio. Hay una película, Amazing Grace, creo que se llama, ¿no? Sí, es muy chulo. A mí es las que más me gustan. Es sencilla, no es una macroproducción, pero explica bien el proceso que él hace, ¿no? Con Dios, y cómo conoce también al escritor del himno de justamente de Amazing Grace, ¿no? De un ex capitán de barco de esclavos que se convierte, que lucha después contra la esclavitud, y eso es un cristiano que tenía las cosas claras delante del Señor y que había entendido lo que la Biblia dice. Y no es el único, hay varios casos también de gente a lo largo de la historia que se ha posicionado y que políticamente ha hecho cambios importantes. Si quieres, yo por ejemplo, no sé si lo he mencionado ya en academia, pero a mí siempre me ha fascinado el ejemplo de Henry
Dunant, ¿no? También creo que suizo también. Estos suizos. Henry Dunant era un jovencito que estudiaba los jueves en la Biblia y en un grupo pequeño y una célula, en una barca, en un racimo, en un grupo de conexión, en un grupo de vida, en una movida, poca gente, ¿vale? En una mesa, y estudiaba el texto del amor a los enemigos, y en un contexto de Europa de finales del siglo XIX, principios del XX, muy convulsa, muchas guerras y tal. Pues eso, si tú eras un médico de un imperio, del imperio austrohúngaro, por decir algo. Pues tú solo curabas a los austrohúngaros. Y tú eras del imperio germano no sé qué, tú solo curabas a los rubios y altos. Y yo a los... ¿Sabes? O sea, tú, dependiendo de quién eras... Entonces él, basándose en el amor a los enemigos, dice, un momentito, esto no responde a la visión del evangelio. Hace falta un cuerpo médico que sane al enfermo. He venido a por los enfermos y no podemos hacer distinción de personas. Si es un herido, o sea cual sea, está herido, merece la cura, ¿no? Un poco lo que hablábamos de los derechos en la guerra, ¿no? Y este chaval, Henry, que fue el fundador de la YMCA de Ginebra, no es broma. Young Men's Christian Association. Sí, pero hoy se burlan mucho por la canción YMCA, pero en realidad es un movimiento social que atendía a personas en necesidad y tal. Entonces él monta la YMCA en Ginebra, pero tiene ciertos contactos políticos, y él es el que inicia efectivamente la Cruz Roja, ¿no? Que hoy en día, pues imagínate la importancia que ha tenido en tantas y tantas y tantas guerras, y cuánta gente ha sido salvada de la muerte por este cuerpo respetado por todos los bandos para sanar y para curar. Y de hecho, Henry Dunant fue el primer premio Nobel de la Paz. Pues imagínate, macho, ¿dónde están los Henry Dunant? Y esto es por un discipulado de un grupo de jueves por la noche de estudiar la Biblia y llevarla al terreno de lo vital y de la guerra en Europa. Fíjate, ¿no? Sí. Llevándolo a un terreno quizá más práctico, más del día a día. Estos ejemplos son ejemplos de inspiración brutal, pero entiendo que no todo el mundo siente como este va a fundar la Cruz Roja, todo el mundo. Exacto. Y leyendo Jeremías 29, me llama la atención, por un lado, que en este caso el profeta no está hablando al gobierno de Babilonia, que sería lo habitual, ¿no? Denunciar lo que está haciendo Babilonia, sino que más bien está animando y exhortando al pueblo a que sean ellos los que traigan el cambio. ¿Qué puedes hacer? Sí. Y otra cosa que me gusta es que lo primero que plantea es que empiece por las familias. Es decir, construid vuestras casas, plantad huertos, tened hijos. O sea, al final el bienestar de la sociedad empieza primero por tener una política casera, sana y entender que tu propia familia debe ser una herramienta de bendición y de crecimiento para la ciudad. Sí. Y en eso estamos todos. O sea, ahí no se libra nadie. Ampliando también, ¿no?, las iglesias locales o las comunidades de las que formamos parte. Cómo hacemos una contracultura cristiana, decía John Stott, o cómo hacemos una comunidad que refleje esos valores, ¿no? Y ser iglesia en medio de un contexto, bueno, ser iglesia y hacer discípulos, volviendo a este tema. Hay otros casos que me quisieras compartir, quiero ir aterrizándonos en el Nuevo Testamento un poquito. Vale. Bueno, Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda, siglo XIX, ¿sí? Él había una frase que a mí me encanta. Él dice, no hay un centímetro cuadrado de toda la existencia sobre el que Jesús, Señor de todo, no diga mío. Esto me pertenece. Y eso fue lo que originó después la teología pública, ¿no? Cuando la teología a veces había llevado mucho a la iglesia, justamente, pues una teología de todo, ¿no? Que no hay una separación entre sagrado y secular. No hay una división en la sociedad en lo que es la iglesia y lo que es fuera de la iglesia, ¿no? Sino que todo. Y ahí tenemos a alguien que lideró un gobierno en Holanda que tenía esto claro y que después influenció muchísimo en este tipo de pensamiento social de la iglesia en los siglos que vinieron después. Es como la declaración de Jesús es el Señor, ¿no? Sí, total. Que no es una declaración política, pero tiene implicaciones políticas muy grandes. Al final todo es suyo y, lógicamente, va a afectar el mundo de la política. Sí, porque cuando llega Jesús, después de todo este bagaje que tenemos del Antiguo Testamento, bueno, primero llega un precursor, que es Juan Bautista, que es bastante... Este sí que es bastante político. Bueno, este sí que era un tipet fuerte. Hasta el punto que le cortas la cabeza. Sí, que le cortas la cabecilla. Pero el tipo, sí, el tipo, no sé, aparte, no solamente a nivel político, sino que a nivel moral. Sí. O sea, él lo que hace es... La moralidad de los políticos. La moralidad de los políticos, diciendo, oye, que esto es importante. La moral de un político es importante también. Y se la Ten cuidado, que John Piper dijo eso y casi lo apedrea. Pues Dios bendiga a John Piper. Sí. God bless. God bless you, exacto. Piper. Bueno, que no es perfecto tampoco, John Piper. Hombre, no, no pasa nada. Ni tú. Ni tú ni nadie. Pero bueno, la buena cuestión, a lo que voy, que el primo, Juan Bautista,
ya empezó con un movimiento bastante subversivo en un sentido. Y luego llega Jesús, que no es que, obviamente había cositas que no heredó de Juan Bautista, pero sí la llegada del reino era otra manera. O sea, no es Tiberio el que gobierna, sino Dios, Jesús es el Señor, ¿no? ¿Cómo sería el imperio si en lugar del imperio romano gobernando Tiberio fuese Dios, fuese Jesús? Y entonces él generó una sociedad, una cultura, una comunidad a su alrededor que reflejaba esos valores y donde cabían gente de muchísimas sensibilidades. Y es interesante que el proyecto político de Jesús, obviamente no era un proyecto político, pero trascendía a la política, al final pasó, obviamente, por lo que hizo en la cruz por nosotros, su resurrección, pero también sus hechos y su inversión en las personas, cómo él invirtió en un grupo reducido de personas que iban a cambiar el mundo y lo hicieron. Y yo no hubiese apostado demasiado por esos 12 menos 1, ¿sabes? Era un poco complejo. Pero, en fin, háblame un poquito de... Sabemos que Jesús es el Señor, sabemos que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que la fe trasciende lo político, pero ya que estamos en un podcast hablando acerca de política, ¿qué me puedes decir de Jesús y su relación con la política? También con los políticos fue un poquito, ¿no? Bueno, sí, con el liderazgo. Cuéntame, con el liderazgo, tanto religioso como político. El liderazgo de su pueblo no solo era religioso, era también político. El sumo sacerdote, los sacerdotes estaban bajo el imperio, pero tenían mucho espacio para liderar y para decidir y para tomar decisiones e influenciar en el pueblo, ¿no? Y Jesús es muy contundente con la hipocresía, con la falta de integridad de lo que hablábamos antes, ¿no? Él ataca muchísimo la falta de integridad. Ataca muchísimo en todo lo que es no haber comprendido la ley, el malinterpretar la ley, el sobreinterpretar la ley, el usar la ley en algunos puntos sí, en otros puntos nos olvidamos, ¿no? de lo que dice la Escritura. Y es muy claro con el liderazgo de Israel. Y por otro lado, el tema, pensando en el imperio que estaba, ¿no? La segunda capa por encima, Jesús en todos los momentos corta las expectativas de un liderazgo mesiánico político, ¿no? Uh-huh. Cuando él entra en Jerusalén a morir y a resucitar y a salvar a un pueblo nuevo a través de su sangre. No era lo que esperaban. Claro. Esa no es la forma de ganar. Perder no es la forma de ganar. Perder es el nuevo ganar, ¿no? Bueno, lo fue, ¿no? Pero la crucifixión es la forma en la que los romanos ejecutaban a cualquiera que intentara sublevarse, ¿no? Y aquí Jesús es crucificado, como muchos otros fueron crucificados antes y después. Entonces, ese no era el plan. Aunque cuando entra a Jerusalén... hay ese texto, ¿no? que Jesús dice, lo tengo aquí en Lucas 19, dice: acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él, la ciudad, otra vez la polis, ¿no? Y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz, Shalom? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos, ¿no? Y realmente la gente no tenía una venda delante de los ojos, ¿no? Y le ponen las ramas de palmeras y le ponen los mantos y dicen: aquí viene, Hosana. aquí viene. Pero no están entendiendo, ¿no? Aquí viene el Salvador, pero no a ese nivel, no, a un nivel mucho superior, mucho más profundo. No era el Mesías que esperábamos, sino el que necesitábamos. El que necesitábamos, sí. Y eso me impresiona, me pone la piel de gallina, porque al final después ese Jesús es el Jesús que leemos en Hebreos, que es el insuperable, el que es mayor que los ángeles, mayor que el sumo sacerdote, mayor que el templo, mayor que... Sistema. Y Hebreos empieza diciendo: este es el Salvador cósmico, ¿no? O en Colosenses, cuando habla, ¿no? el autor de... ¿no? Y a través de él se crea todo y al final todo es para la gloria de Dios. Bueno, lo que quiero decir es que su propuesta, aunque tiene implicaciones políticas, va mucho más allá, es mucho más profunda. Y por eso, aunque estamos hablando hoy de política, al final nos tenemos que perder más de la cuenta en la política, y por eso creo que tenemos que empezar por tener claro
quién es Dios para mí, qué dice su palabra. Y a partir de ahí vamos a servir en el nivel en el que esté. No tenemos Claro. que ser, lo decías tú, Andrés, ¿no? No tenemos que ser supermanes para cambiar el mundo. Empezamos en nuestro barrio, en nuestra escalera, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en clase. Hay muchos chavales ahora estudiando, ¿no? Muchísimos creyentes, pero que a veces dicen, ¿cómo empiezo? Es que aquí hay un mundo ideológico potentísimo. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pues empieza por juntarte con otros cristianos de tu edad y también con algunos más mayores que te puedan mentorear, Ser empujar. discípulos, ¿no? Sí. Y a por ello. Con lo que el Señor te ponga en tu corazón. Quería destacar una cosa, tío, que tanto José como Daniel, como Esther, como Jesús, tienen en común el haber hecho política, por así decirlo, políticas trascendentes para la gente, buscando el bienestar de la ciudad, pero ninguno de ellos quería el poder. O sea, todos ellos sabían cuál era su lugar y eran ministros, ¿no? Yo estoy aquí para servir a la ciudad, yo estoy aquí para servir al pueblo. En el caso de Jesús incluso, yo he venido a serviros. Sé toda la autoridad, me ha sido dada, pero voy a lavaros los pies a todos, ¿no? Y sería bueno revisar, sobre todo si hay alguien que esté sintiendo inquietud por hacer política, que revise sus motivaciones y que lo tenga en oración y que se asegure de que su interés no es tener poder o influencia, sino poder servir a la ciudad en la que está. Creo que es Daniel en un momento que dice, cuando interpreta sueños, dice, para ti los regalos que me vas a dar, yo te doy la interpretación, te la doy gratis, Sí. ¿no? Porque no viene de mí, viene de Dios. Me gusta que Jesús, bueno, y luego Jeremías lo menciona y luego el Nuevo Testamento lo rescata en varios lugares, ¿no? El proyecto de Jesús político, si es que hay un proyecto, el proyecto de legislar, ¿no? Dice, pondré mi ley en sus corazones. O sea, sí. yo creo que ese es el gran proyecto de Jesús, la transformación del ser humano, ¿no? Sí. En esa, como hijos de Dios y que de ahí debe fluir todo lo demás. Y me encanta que después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo que ocurre es que se levanta esta comunidad de peregrinos, ¿no? Y te vas a Hechos de los Apóstoles y hacen política. Lo que pasa es que... Y se la juegan. Y se la juegan. Y les hacen callar. Les hacen callar y se la tienen que... Y algunos son mártires y luego los malos se convierten en buenos porque les convence, ¿no? Y entonces aparece un Pablo de Tarso y siguen yendo y tienen un llamado misionero y van a distintos lugares y llegan hasta el corazón de Roma y al pasar los años, de repente, empiezan a transformar todo un continente y aquellos polvos, estos lodos que se dice. Y en fin, yo creo que podemos contar una historia mejor, ¿no? Yo creo que la propuesta de Jesús es una historia mejor que la que nos quieren vender y que el relato bíblico puede sostener nuestra vida, nuestro relato, y que podemos ser un eco de eso que ocurrió y no ser ecos de otros relatos que nos están queriendo vender desde la información o desde este mundo de la posverdad, que no lo hemos mencionado mucho, pero subyace a todas las problemáticas que tenemos hoy. Y tenemos que terminar aquí por el tiempo y tal, pero Joel, muy guay, o sea, súper guay, Joel. Yo tengo una petición para Joel. Yo también, pero tú primero. ¿Yo primero? Sí. A lo mejor la misma y todo. Has traído un montón de libros. Hoy todos los libros ¿Sí? que hay en la mesa los ha traído Joel. Te voy a pedir, Joel, que recomiendes 3 libros. Casi todos tratan sobre política cosas relacionadas. Cosas. Entonces te pido, porfa, que recomiendes 3 libros. Vale, venga, hemos dicho una historia mejor. Muy Acabas bien. de mencionarlo. Sí, señor. Clint Cámara. Harrison, psiquiatra del Reino Unido, habla sobre las narrativas y las historias que hay en la sociedad, concretamente sobre la revolución sexual, años 60, y cómo de esos polvos, estos lodos, las consecuencias actuales, y cómo el evangelio es una historia mejor. Muy bien. Estos son tus dioses, es un libro nuevo, Chris Wright, que es el sucesor de John Stott en su ministerio en Langham, y identifica los dioses, los ídolos actuales de la sociedad occidental actualmente. Muy interesante. Son de la misma editorial. Estos sí, mira, justo, estos dos son de Andamio. Bueno, un saludo para Andamio. Hace tiempo que no nos envían libritos. envían nada. Estos son tus dioses y estos son mis libros. Venga, Bueno, venga, Andamio. dicho está, no te estarán pagando a ti. Yo he participado con Andamio durante años. En su momento, juventud. Yo este libro no lo tengo, tú tampoco, ¿no? Yo tampoco lo tengo, casualmente. Tampoco lo tengo. Casualmente, Carlos Andamio. Gracias, Andamio. Venga. Siguiente libro. Siguiente libro. Mark Sayers es un autor que hablábamos antes, que también le gusta mucho a Andrés. Bueno, este está en inglés. Este está en inglés, sí. Se llama Disappearing Church, y lo que está hablando es cómo en la actualidad muchas veces las iglesias se difuminan o desaparecen en la sociedad Se diluyen. porque no tienen claro
¿para qué sirven? Entonces habla mucho de cultura contemporánea y cómo el Evangelio es una... Bueno, sí, una decirle a respuesta a Andamio eso. que estaría guay que lo tradujese también. Ese sería una pasada. Carlos Ese y Andamio. varios más. Carlos Vamos. Andamio. Este también es de Mark Sayers. Vamos. Bueno, abajo en la descripción Guille va a poner los links. Currar. No, yo No, lo que yo le lo quería pongo, pedir yo lo es pongo, que yo me ha lo gustado mucho y le quería reinvitar para otras ocasiones. Claro que sí. Para hablar, por ejemplo, de posverdad, que es un temazo, y a nivel de. Y hablar más de periodismo y Vale, de. sí, sí. Y Biblia. De redes. Biblia. Perfecto. Redes y Biblia perfecto. y Biblia, porque estamos en academiadevida.com. Es verdad. Sí. Y por mi parte, ya está, hemos terminado. Vale. Gracias. La paella te, esa- te llevo a casa, ¿no? Porque tú tienes paella con. y Sí, tal, sí. pero eso está Claro. incluido No, para estás la pidiendo mucho, estás Ya pidiendo está. mucho. Queridos, Yo tenemos vine por- sorpresa. sí. Tú viniste por la comida, ya lo sé. No, era todo el mundo. Tenemos sorpresa. Se vienen cositas. Se cosen venitas. Se cosen venitas, se vienen cositas. Tenemos capitulazos próximos. Sí, con 3 invitados, sí, además. Van a ser capítulos, creo que más temáticos que bíblicos, aunque vamos a ir a la escritura. Y luego recuperaremos, luego pararemos un poquito, y luego recuperaremos temas bíblicos que también tengo ganas. Sí. Tengo ganas. Que Dios sus bendiga. Eso. Que podamos acercarnos a la sociedad desde la Biblia, que seamos buenos zon politikon y que Dios ponga su ley en nuestros corazones. Yo creo que Amén. será mi oración, ¿vale? Hasta luego. Y como veis, esos grandes patrocinadores. Habéis Sí, visto que gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Pues por- un nuevo patrocinador, ¿eh? sí, nuevo Sí, sí, Ya patrocinador. después me decís Súper cómo lo bien. habéis conseguido, porque es... Bueno, No es fácil. ahora en el garaje te digo cómo lo hemos conseguido. Bendiciones. Nos vemos a la próxima. Chao. Portaos bien.